pareció? ¿Complejo o no complejo o normal? Difícil. Híjole. Muy bien. La cinética en general, cuando hablamos de un proceso cinético, vamos a hablar de variaciones de concentración con respecto al tiempo. En química, la cinética química busca o estudia la variación de las concentraciones de las especies reactivas con respecto al tiempo. Eso quiere decir que en una reacción determinada se mide cuánto varía un reactivo o un producto y en función de esta determinación pues, se obtiene una velocidad. Entonces, una cinética en química, en biología, una cinética es meramente experimental y se tienen que tener valores con respecto al tiempo para determinar el comportamiento cinético, ya sea químico o el comportamiento cinético enzimático. Las enzimas, al ser catalizadores biológicos, pues ya hablamos muchas veces que llevan a cabo todas las reacciones de nuestro organismo, todas las reacciones que nos forman, que nos mantienen vivos, que por lo cual estamos respirando aquí, tratando de entender cinética química, pues suceden gracias a las enzimas. Estos catalizadores biológicos, pues lo que hacen es llevar a cabo reacciones, y esas reacciones, pues las pueden llevar por su especificidad, por sus sitios activos, por los aminoácidos que están presentes en el sitio activo. Así que la cinética enzimática es experimental y aunque vamos a ver parte del desarrollo experimental y un desarrollo de unas ecuaciones sencillas, yo creo que es importante para poder llegar a los conceptos. Bien podría darles la ecuación general de Michaelis-Menten y decirles cuáles son los conceptos claves, pero yo creo que es importante. Ya yo igual les voy remarcando qué es lo que creo que es importante o que no deben de olvidar. ¿Vale? Sí, muy bien. Entonces, las enzimas tienen la capacidad de llevar a cabo las reacciones porque pueden llevar al estado de transición a los reactivos. Ya hablamos de esta parte, ¿cierto? El estado de transición era aquel punto donde los reactivos son más propensos a llevar a cabo su cambio hacia productos. Ya vimos que las enzimas en su sitio activo tienen pues una serie de residuos de aminoácidos que les permiten pues estar en este estado para formar productos. Una vez que se forman los productos, pues ya la enzima cumplió su trabajo. Hablamos también que la actividad de la enzima depende de su conformación tridimensional, debido a que la naturaleza de las enzimas es que son proteínas. Esa proteína, pues, tiene una estructura primaria que le permite llevar a cabo interacciones para formar, al final de cuentas, una estructura tridimensional donde algunos residuos de aminoácidos forman el sitio activo. Aquí se puede unir pues, el sustrato. Las condiciones a las cuales una enzima de naturaleza proteica se pliega, pues dependen de la naturaleza del medio que la contiene. Por ejemplo, podremos pensar que la mayoría de las enzimas son globulares porque están en medio acuoso, ¿no? Entonces, en nuestro sistema, dentro de las células, en el citosol de las células, que es el líquido que contiene todos los órganos, tenemos enzimas que llevan a cabo los procesos básicos del metabolismo, por ejemplo, glucólisis. Esas enzimas están ahí flotando en el medio, son enzimas globulares, por lo tanto no se ven, bueno, no se ven en el sentido de que no están disueltas, el medio acuoso les permite estar disueltas. Ese es un medio a una temperatura estable, un pH cercano a la neutralidad, con una cierta concentración de sales, donde no hay agentes que causan caos o agentes caotrópicos, ni metales pesados o agentes quelantes. Esto le permite llevar a cabo una función determinada. ¿Qué pasa si se distorsionan estas características del medio que la contiene? Pues se va a perturbar su estructura tridimensional. Al perturbarse la estructura tridimensional, corremos el riesgo de una desnaturalización. Recuérdenme, por favor, ¿por qué se desnaturalizan las enzimas? ¿Qué ocurre cuando una enzima se desnaturaliza? El cambio de pH y temperatura. Depende del pH y su temperatura. Cuando se sale de ese pH o esa temperatura, pierde su función. ¿Pero por qué pierde su función? ¿Qué le pasa? ¿Pierde su estructura? Pierde su estructura, pierde su forma, pierde su estructura tridimensional. Supongamos que hay un cambio pequeño en el pH o la temperatura, pues puede llegar a cabo una desnaturalización parcial, una pérdida de fusión parcial, y si regresa a la temperatura, pues empieza a trabajar.
Eso está muy relacionado también con la forma en la que trabajan los microorganismos y pues va de la mano, ¿no? Todas las enzimas son de naturaleza proteica, por lo tanto, todas las enzimas provienen de un ser vivo y eso explica mucho de los comportamientos de los organismos. Por ejemplo, ¿por qué las cosas no se descomponen cuando están en el refrigerador? Por la temperatura, es correcto, pero ¿qué efecto tiene la temperatura sobre la descomposición de los organismos? Hablemos específicamente de los microorganismos que contienen. Hace que no se muevan mucho la de movimiento. Disminuye el movimiento de las moléculas de los microorganismos. Ajá. Entonces, ¿qué hace el microorganismo? ¿Está congelado? No, porque está a 4 grados. ¿Está vivo? Eso lo pueden comprobar, ¿no? Si sacan pongamos una pasta no dura nada en la mesa, bueno, al otro día ya está descompuesta, pero si la dejan en el refrigerador puede durar 2 o 3 días, pero si la sacan del refrigerador al segundo día y la dejan olvidada en la mesa, en la noche ya va a estar descompuesta. ¿Qué le pasa a los microorganismos? Las enzimas están desnaturalizadas. Sus enzimas son menos funcionales, tienen cierto grado de desnaturalización, no al punto de una desnaturalización total donde mate al microorganismo. ¿Qué condiciones matarían al microorganismo? Un pH muy ácido o una temperatura muy alta. Por eso cuando se esteriliza o se pasteuriza una solución, las enzimas del microorganismo con ese cambio de temperatura tan extremo pues se desnaturalizan, pierden completamente función y aunque la temperatura regresa otra vez al ambiente, ya no hay una recuperación de la función. Entonces, por ejemplo, un efecto de la temperatura es que si bajamos la temperatura, las enzimas se desnaturalizan y pierden función, pero si regresan a la temperatura normal, pues la enzima pasa a su estado nativo. No pasa lo mismo con el calor. Si llegamos a cierta temperatura, ya el proceso es irreversible y ya la enzima se desnaturaliza y aunque se regrese a las condiciones iniciales, ya no se va a recuperar la función. ¿Por qué en un caso de cambio de temperatura, una fracción, supongamos que, vamos a poner unos números aquí, supongamos que un microorganismo, por ejemplo, las bacterias que son tan malas, digamos que una infección por E. coli, 37 grados es la temperatura que le gusta a este microorganismo, esa es la óptima de crecimiento. Abajo de esta en el refri, pues no crece a 4 grados. Si yo la subo a 60, la pasteurizo y ya se muere. Aquí se muere, vamos a ponerle, ya se murió. Aquí está viva. Y aquí está feliz. ¿Por qué es su temperatura óptima de crecimiento? ¿Por qué a 4 grados solamente hay una pérdida de fusión parcial y cuando regresa a 37 todo regresa a la normalidad? Es decir, la bacteria crece, se reproduce y destruye toda la comida y su estómago si se la come. Pero si la calientan hasta 60 grados y yo la regreso otra vez a 37, aquí ya no hay regreso o retorno a la función de la actividad de las enzimas del microorganismo. ¿Qué les pasa a las enzimas? ¿Qué les pasa en este caso cuando van de 4 a 37 y cuando van de 60 a 37? ¿Por qué? ¿Por qué aquí sí, de 4 a 37 sí y de 60 a 37 no? Porque no pierden por completo sus propiedades enzimáticas. Es correcto, pero ¿a qué se refiere con sus propiedades enzimáticas? ¿Qué le pasa a la enzima físicamente? ¿Qué se imagina que le pasa? ¿Qué se imaginan que le pasa? ¿No es lo que se había comentado antes sobre, se había hablado como de un resorte, que si lo estiras mucho, ya no, y si cuando vuelve a su estado original, pues ya va a estar como guango o algo así, ¿no? Excelente analogía, es cierto. La estructura tridimensional está determinada por las interacciones de los residuos de aminoácidos que componen la proteína. Cuando hablamos de una desnaturalización pueden ocurrir varias cosas, que estos estados de agregación y de interacciones solamente se despeguen, pero no tanto. Hay una desnaturalización parcial porque la estructura tridimensional se relaja o se compacta además, dependiendo de la temperatura. Cuando hay un cambio extremo en las condiciones que contienen a la enzima, la estructura se va a perturbar tanto que puede disociarse de manera completa. ¿Qué pasa cuando se regresa a la temperatura óptima? El plegamiento va a ser completamente diferente al que era inicialmente. Es decir, sí se va a plegar,
pero una forma errónea. ¿Por qué? Porque ya se relajó completamente y después cuando se pliega toda chueca. Entonces, en este caso tenemos un evento de desnaturalización total. Entonces, muy bien, ya están hechos. ¿Sí queda claro? Muy bien. Entonces, para entender un poquito de cinética enzimática, pues vamos a tener que hacer algunas ecuaciones. ¿Por qué es importante saber la cinética de una reacción enzimática? ¿Por qué nos interesa conocer la variación de las concentraciones o qué tan rápido trabaja la enzima, qué tan rápido cataliza una reacción o no? ¿Tendría alguna utilidad? En biotecnología sí tiene una utilidad, ¿no? Porque tiene que ver con los costos de las operaciones en los reactores. Si yo estoy trabajando en Lala y me dicen, no, tengo un reactor de 10,000 litros de leche y quiero saber cuánto tiempo la voy a dejar incubando con mi galactosidasa para que rompa la lactosa y me haga leche deslactosada, pues ahí tiene sentido, ¿no? Pero en medicina tendrá algún sentido saber las cinéticas de las enzimas. Nos servirá saber por qué es importante cómo trabaja una enzima, bajo qué condiciones lleva a cabo sus reacciones y qué es lo que se obtiene. Sí. ¿Por qué? Por el metabolismo. Pues sí, ¿no? Por el metabolismo. Todas las reacciones catalizadas por sus células están mediadas por enzimas. De hecho, parte de los análisis que se piden, dependiendo de las patologías, pues son pruebas de control enzimático, es decir, en suero qué enzimas están vagando por ahí y si hay una diferencia de las enzimas que deberían de estar normalmente, es que puede haber algún tipo de padecimiento. Eso lo vamos a ver en el apartado último de enzimas, que es aplicaciones. Muy bien, entonces sí tiene sentido. Cuando vemos una cinética, lo que vemos es esto. Son variaciones o cambios en la concentración de productos y sustratos con respecto al tiempo, es decir, con respecto a un tiempo determinado, por ejemplo, de 0 a 100 minutos, cuánto se está formando de producto en un periodo de tiempo. Aquí puedo establecer un periodo de tiempo y aquí puedo establecer una variación de la concentración. Esta variación de la concentración está representada por estas tristes ecuaciones que son diferenciales, que no son más que la forma de representar la velocidad. En lugar de distancia sobre tiempo, lo que tenemos son variación de la concentración con respecto al tiempo. Y tenemos un signo negativo aquí porque son reactivos y están desapareciendo, y aquí no, porque son productos y están apareciendo. Entonces es bastante sencillo. Velocidades, aquí es R porque está en inglés y es rate. Entonces estas velocidades son las cinéticas que debemos de entender para toda reacción. En enzimas resulta un poco diferente porque las enzimas tienen unas formas de llevar a cabo las reacciones bastante diferentes a lo que ocurre sin la enzima. Nosotros pensaríamos que si yo utilizo una enzima y después utilizo la mitad de la enzima y luego un cuarto de la enzima, pues el comportamiento debería de ser proporcional, ¿no? Es decir, se está comportando igual, pero con menos intensidad, por así llamarlo. Y vemos que no. En realidad lo que ven los científicos cuando hicieron esto es que el comportamiento cinético de la reacción catalizada con diferentes concentraciones de enzima es totalmente diferente, como si fueran tres reacciones diferentes. Entonces se preguntan, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué hay esta ambigüedad entre una cinética química y una enzimática? ¿Por qué no hay correlaciones? Y pues eso se explica a través de las cinéticas que propusieron unos científicos que se llaman Michaelis-Menten. Michaelis-Menten trabajaron con cinéticas enzimáticas usando una concentración de enzima constante. Ellos dijeron, vamos a hacer diferentes cinéticas. Voy a usar una concentración inicial de enzima constante, es decir, no la voy a variar. Y voy a tener, esta cinética la voy a hacer con diferentes concentraciones de sustrato, de 0 a 100, por ejemplo, molar. Y voy a medir velocidades en este rango sería 0. Y aquí tendríamos valores intermedios y aquí tendríamos valores de velocidad. Cuando ellos graficaron esos valores de concentración con respecto a la velocidad, encontraron esta gráfica o este comportamiento. Aquí es la velocidad
y aquí es la concentración de sustrato. Se dieron cuenta que conforme incrementaba la concentración de sustrato, la velocidad aumentaba. Suena lógico, pero a concentraciones altas de sustratos sería algo bien curioso, porque a concentraciones altas la velocidad es constante y ya no es directamente proporcional a la concentración de sustrato. Aquí se entiende fácil. Más sustrato, más velocidad, más sustrato, más velocidad, más sustrato, más velocidad. Llega un punto donde por más sustrato que le ponga, la velocidad es constante. O sea, ya no va a cambiar la velocidad. Y aquí en el libro seguramente leyeron, aquí cambia el orden, es de orden 1. Y aquí es de orden 0. Y dijeron, ¿qué es eso? Esa es nada más la forma en la que se comporta. Orden 1 quiere decir que la concentración y la velocidad guardan una relación directa. Si aumentó la concentración, aumentó la velocidad. Y orden 0 quiere decir que ya no hay esa relación, que la velocidad va a ser independiente de la concentración de sustrato. Y eso es lo que dice esta grafiquita. Y, ¿cómo lo hicieron? Eso es lo que les acabo de decir, pero ya escrito. La velocidad es directamente proporcional a la concentración de sustrato, a concentraciones bajas. La velocidad es independiente de la concentración a velocidad, no, independiente de la concentración a concentraciones altas. Es lo mismo, pero escrito. Entonces, ¿qué hicieron estos señores? Se los presento. Él es Leonard Michaelis y Maud Menten. Trabajaban con enzimas los dos, esposos. Desarrollaron la cinética de Michaelis-Menten, por eso llevan sus apellidos, esa cinética, porque los dos trabajaban realizando estos experimentos. No sé si ganaron medallitas. Siempre busco y ahora por estos no busco. Entonces no los voy a abrumar con las ecuaciones, pero para entender un modelo de cinética enzimática básica, pues ya vemos o ya conocemos los pasos que necesita una reacción enzimática para llevarse a cabo. Una enzima, que va a ser nuestro catalizador biológico, unir un sustrato, que es una molécula que va a cambiar para formar un complejo enzima-sustrato. Este complejo enzima-sustrato es el complejo que vamos a llamar catalíticamente activo. Este es el bueno. Este complejo enzima-sustrato va a ser el único capaz de cambiar a producto, ningún otro más. Sabiendo esto, pues tenemos que una vez que se forma el complejo enzima-sustrato, se puede formar un complejo enzima-producto, y este complejo enzima-producto pues va a liberar a nuestra enzima y nuestro producto para que la enzima se recicle y realice otra vez una nueva ronda de catálisis. Bien sencillo los pasos. Lo interesante es cuando estos señores deciden ponerlo en números o en ecuaciones más bien. Se ven difíciles, pero no lo son. Se las voy a explicar, pero no las vamos a preguntar, ¿vale? Solamente con la curiosidad de saber de dónde llegan. Entonces, las ecuaciones de velocidad se plantean en función de variaciones, eso ya lo explicamos, es decir, cuánto varía un producto, un reactivo con respecto a un tiempo. Entonces, por ejemplo, yo puedo poner velocidades en función de distintas cosas. Yo puedo preguntarme la velocidad de formación del complejo enzima-sustrato. Esa velocidad de formación del complejo enzima-sustrato entonces depende de este y de esta constante. Pero aquí me está diciendo que va en los dos sentidos. Entonces quiere decir que este complejo enzima-sustrato se puede disociar en enzima libre y sustrato, ¿cierto? Y eso entonces va a depender de otra constante. Estas constantes ya las vimos, son las constantes de equilibrio químico, son lo que representa una ecuación química. Y además, este complejo enzima-sustrato está influenciado por esta constante que es Kp. K1, K-1, Kp. Formación del complejo enzima-sustrato, disociación del complejo enzima-sustrato y formación de producto enzima libre nuevamente. Como se trata de elucidar la velocidad de la reacción enzimática, esta se puede plantear con esta ecuación sencilla. La variación de la concentración del producto con respecto al tiempo va a ser igual a qué tanto complejo enzima-sustrato se forme y que está influenciado por esta constante. Es sencillo. Sabemos además que la enzima inicial va a ser igual a la enzima total y esta enzima puede estar o en forma de complejo enzima-sustrato o disociada como enzima libre. Supongamos que en un botecito
yo meto 10 enzimas. Este experimento que diseñaron estaba planteado para que cuando ustedes le pusieran sustrato, no se saturara el sistema. Es decir, la concentración de sustrato es mucho más alta que la concentración de enzima. ¿Por qué? Porque si fuera muy baja, inmediatamente si yo le pongo, por ejemplo, si hay 10 enzimas, si yo le pongo un sustrato, pues inmediatamente se forma un complejo enzima-sustrato y este se transforma en producto. No me da oportunidad de medir la velocidad. Lo que hicieron estos señores que fueron trabajando con concentraciones mucho más grandes que la concentración de enzima. De manera que se formaban complejos enzima-sustrato, pero también había cierta cantidad de enzima libre. Esto les permitía medir la velocidad y así van incrementando la concentración de sustrato cada vez más, cada vez más, cada vez más. Haciendo unos pasos aquí de sustitución, la ecuación 3 entre la 4 tenemos esta ecuación. Vamos planteando nuestra ecuación de velocidad. Entonces, aquí vamos a plantear dos reacciones para el complejo enzima-sustrato. Voy a ponerlo todo y ahorita se lo explico. Esta velocidad es la formación del complejo enzima-sustrato y es para la reacción inversa, es la disociación, es decir, dónde se está perdiendo. Aquí la formación del complejo enzima-sustrato depende de este reactivo y de este reactivo y de esta constante. Por eso está así, K1 por E por S. Esa es la velocidad de formación del complejo enzima-sustrato. Esta es la velocidad de desaparición, o sea, ¿dónde está desapareciendo esto? Este va a desaparecer por disociación, influenciado por K1, y además va a desaparecer si se transforma en producto, ¿cierto? Por eso tiene esta parte de la ecuación. O sea, la ecuación general de la velocidad sería esta, que es la de formación, menos la de disociación y pérdida. Esta sería nuestra ecuación general. En el equilibrio sabemos que la velocidad es igual a 0, pasamos términos de este lado, reacomodamos, ya voy, ¿eh? Y entonces tenemos todo esto. Aquí se va a plantear una nueva constante que sería la de formación y disociación y formación, y nos va a permitir esto. Y todo esto. Vamos a lo que es importante entonces. Esta ecuación al final nos va a dar todo esto. Esta ecuación tiene este término que tiene que ver con la formación del complejo enzima-sustrato y la pérdida del mismo en función de las constantes. Aquí se define esta serie de constantes como Km o constante de Michaelis-Menten. Y para esta, donde es Kp por la enzima total, bajo la condición de la cual la enzima total está en forma de complejo enzima-sustrato, pues esto se plantea como la velocidad máxima que podría alcanzar un sistema enzimático. Y aquí tenemos esta ecuación. Esta es la importante. Esta sí la van a anotar o si la necesitan tener en cuenta. Esta es la ecuación de Michaelis-Menten y describe el comportamiento de una enzima que no está sujeta a inhibición. Es decir, que no se afecta por nada que le pongan bajo condiciones estándares o bajo condiciones de la célula. La enzima no va a estar sujeta a ningún tipo de control. La mayoría de nuestras enzimas se comportan de esta forma. No todas las enzimas de una vía metabólica están reguladas, solamente unas cuantas. Así que la mayoría de las enzimas siguen un comportamiento de tipo Michaelis-Menten. Esta ecuación de Michaelis-Menten nos permite predecir la velocidad a la cual va a actuar una enzima a una concentración de sustrato determinado. Estos valores de Bmax y Km se conocen como parámetros cinéticos. Enzimáticos. Estos parámetros cinéticos enzimáticos son únicos. Ahorita viene más adelante, pero se los digo. Fueron para enzima sustrato, quiere decir que cada enzima con sustrato va a tener una velocidad máxima y una Km.
Esos son parámetros cinéticos porque nos permiten determinar la velocidad a la cual va a actuar una enzima bajo condiciones de sustrato adecuadas. Se preguntará a mí eso por qué es importante. La mayoría de las enfermedades están relacionadas con cambios en la homeostasis general del organismo por ejemplo, microorganismos, y así lo planteó Koch, y así lo aprobaba Pasteur, y así se aprobó por muchos años. Después se dieron cuenta que había enfermedades innatas, es decir, nacían con un padecimiento. Este padecimiento está determinado por variaciones naturales en el genoma, es decir, cambia una base, cambia un nucleótido y ese nucleótido provoca que la enzima tenga un comportamiento diferente. Ese cambio de comportamiento es a veces un cambio cinético. Hay enzimas que trabajan a la mitad de la velocidad de la que deberían de trabajar. Enfermedades genéticas que provocan un cambio en un nucleótido hagan que la enzima trabaje a la mitad de la velocidad que debería de trabajar. Y ya, eso hace que todo se vaya al cuerno, literalmente. Después vamos a ver algunos ejemplos de eso. Entonces, muy bien, ya no se les olvida la ecuación de Michaelis-Menten. Esta ecuación nos permite determinar varias cosas, pero vamos a saltarnos esto, no vamos a hacer un ejercicio. No. Este sí es importante. Este nos va a servir para entender ahora sí cómo funciona esta estética. Vimos que hay dos partes de esta cinética que desarrollaron Michaelis-Menten. Esta curva está descrita por la ecuación de Michaelis-Menten. De más por S entre KM más S. Entonces, si yo le pongo aquí una concentración de sustrato, me va a dar una velocidad y así va a seguir este comportamiento. El parámetro de velocidad máxima es fácil de entender, es la velocidad máxima a la cual va a actuar una enzima bajo condiciones estándares. Velocidad máxima. Km es un poquito más diferente de entender, porque Km es una medida de afinidad. Ahorita lo vamos a ver. Lo que explica esta ecuación es el comportamiento de esta cinética y explica también el comportamiento de el cambio de orden 1 a orden 0. Quedamos que la concentración de enzima inicial era igual a la enzima total, esta a su vez era igual a la enzima sustrato más la enzima libre. Esto se explica en esta primera parte. Si yo le pongo sustrato, toma una enzima y la pasa de esta forma. Si yo le pongo más sustrato, toma una enzima y la pasa de esta forma. Y de eso se explica que cada vez que le pongo más sustrato, pues la velocidad va aumentando porque cada vez hay más concentración de este complejo activo, ¿cierto? Entonces, entre más complejo enzima sustrato, nos permite transformarlo a productos. Entonces, por más sustrato que le ponga, me va a seguir transformando el complejo enzima sustrato. Y por lo tanto, a mayor producto. Va a llegar a un punto donde se va a saturar la cinética. Es decir, mi enzima inicial va a ser igual a la enzima total y esta va a ser igual a la enzima asociada al sustrato. Y la enzima libre sería, no, enzima libre no lleva cero. Permítanme borrarle eso. Borrador. Enzima libre, vamos a ponerle aquí libre, va a ser igual a cerote. Quiere decir que no hay enzima libre. ¿Por qué? Porque hay tanto sustrato disponible en el medio que todo se va encima sustrato. Entonces, por más sustrato que le ponga, ya se alcanzó una velocidad máxima y de ahí ya no va a pasar. Por eso estas cinéticas en el libro se llaman cinéticas de saturación. La cinética llegó a un punto donde se saturó y toda la enzima se encuentra en forma de complejo enzima sustrato y por eso no hay aumento de la velocidad. ¿Sí queda claro? Eso pasa. Sí, pero está limitado porque ya toda la enzima, digamos que si teníamos nuestras 10 enzimas en nuestro botecito, las 10 están en forma de complejo enzima sustrato. Y digamos que de sustrato tengo 15, pues ya no, y si le pongo 20, pues ya no va a aumentar la velocidad porque las mismas 10 ya estén ocupadas.
No, sí, esa era mi duda, que, o sea, ya que llega a la velocidad máxima, todo la enzima libre se transforma En complejo enzima sustrato. Entonces, bastantes ya vieron que no estaba tan difícil de entender en realidad. Lo difícil es cuando le ponemos números. Ahí sí hay que hacer muchas cosas en los números, pero no nos importa ahorita, sino tener los conceptos básicos bien sencillos. Doctor, disculpe, ¿nos podría repetir el concepto? Es que no se escuchó. Ok. El de la gráfica. Sí, por favor. Ok. Vamos para volver a hacer grabados. Muy bien. En este comportamiento, en esta cinética que se llama cinética de saturación, la ecuación de Michaelis-Menten describe el comportamiento de una enzima con un sustrato y está descrito por esta ecuación, que es la ecuación de Michaelis-Menten. Estas dos zonas son distintas porque aquí se dice que la velocidad es constante y aquí la velocidad es directamente proporcional, lo podemos poner así, directamente proporcional a la concentración del sustrato. Y cada vez que le pongo sustrato, la velocidad aumenta y aumenta y aumenta y aumenta y aumenta. En esta zona, nuestra enzima total va a ser igual a nuestra enzima sustrato más enzima libre. Quiere decir que en esta zona todavía tenemos enzima libre. Cada vez que yo pongo sustrato, va a tomar una enzima y se va a asociar para formar el complejo enzima-sustrato y va a formar producto. Por esto, cada vez que yo le pongo más sustrato y más sustrato y más sustrato, la velocidad va a seguir aumentando. Pero va a llegar un punto donde esa velocidad ya no va a aumentar más. En esta zona, la velocidad es constante porque toda nuestra enzima está en forma de complejo enzima-sustrato. Y mi enzima libre es igual a 0, es decir, no hay enzima libre. Toda la enzima que está aquí está en forma de este complejo enzima-sustrato, por eso la velocidad ya es constante. ¿Hasta ahí todo bien? Doctor, ¿Sí? Muy bien. Por eso se llama cinética de saturación, porque se satura la enzima. Y esto es interesante. ¿KM qué significaba? KM es una medida de afinidad. Ahorita lo vamos a ver. Ahorita lo importante es la saturación del sistema, por eso aquí ya la velocidad es constante. Si se entiende eso, ahorita van a entender lo de KM. La mayoría de nuestras enzimas trabajan así. Y es interesante porque quiere decir que las enzimas aumentan su velocidad en función de la concentración del sustrato disponible en el medio. Parecía o parece funcionar de manera adecuada. Pero si pensamos en las vías metabólicas, una vía metabólica va de A B, a C, a D, y así hasta producto, ¿no? En resumen, podría decirse que si se agrega más sustrato, habrá más producto. Sí, hasta que se sature el sistema. Y cuando se satura ya queda enzima libre. La velocidad, la enzima libre ya no queda. Toda la enzima está en forma de complejo enzima-sustrato. Doctor, cuando se satura, la enzima sigue haciendo su trabajo, pero disminuyó, o sea, la velocidad. No, se mantiene, de hecho está a velocidad máxima. Es lo que les decía con mi analogía de las 10 enzimas trabajando en el bote. Si tengo 10 enzimas y le pongo, digamos que 10 sustratos, pues va a llegar a la velocidad máxima, ¿no? Porque inmediatamente se van a formar 10 complejos enzima-sustrato. Si le pongo 11, pues va a seguir en velocidad máxima. Si le pongo 12, más, igual. Si le pongo 13, y no importa cuánto más le ponga, porque ya toda la enzima se asoció y está trabajando a la velocidad máxima. O sea, la velocidad no... de 10 ya la velocidad va a ser constante. Exactamente, va a ser constante. Y abajo de 10 es cuando va a... Abajo de 10, exactamente, es cuando va a ir aumentando. Por ejemplo, con una, pues va a ser una velocidad, con dos va a ser una velocidad más alta que la anterior, y así sucesivamente. Entonces, cuando llega a la velocidad máxima, se podría decir que ya no hay enzimas que se unan con el sustrato. Ya no hay enzimas libres, ya no se pueden unir más porque ya todo está saturado. Entonces, por eso se llaman cinéticas de saturación. Y les decía, parecía bonito todo, pero entonces quiere decir que la entrada de un
sustrato a una vía metabólica, pues dependería de la concentración para empezar, ¿no? Porque si se transforma en este, pues la vía correría y dependería solamente de la concentración de sustrato, pero sabemos que no es así. Las concentraciones de los sustratos en medio celular son muy variables y dependen de muchos estados fisiológicos. Por ejemplo, puede haber inclusive escenarios contradictorios en la célula. Mientras su hígado puede estar inundado de glucosa, las células musculares durante el ejercicio intenso pueden estar en déficit y van a necesitar que el hígado saque más glucosa del glicógeno para transportarla en torrente sanguíneo hacia la célula muscular que necesita glucosa. Entonces debe haber un control. Ese control se ejerce sobre las enzimas. Entonces vamos a tener enzimas reguladas y esas enzimas no siguen este comportamiento. Eso lo vamos a ver más adelante. No está tan difícil tampoco. Y en el caso de que haya una sobresaturación de sustrato, hay un desequilibrio, se presenta alguna enfermedad o algo así en un sistema biológico. Para evitar que los mecanismos que existen para evitar que el sistema colapse son los que regulan las vías. Por ejemplo, el ejemplo que siempre les digo en bioquímica, cuando se comen una coca con un pingüino o una coca con un gansito, la cantidad de glucosa que están ingiriendo es 3 veces lo que necesitan al día, pero no en un día, sino en 5 o 10 minutos. Entonces, imagínense, si no existiera ninguna regulación, caerían en un coma diabético. Así de sencillo. Y eso es lo que sucede con las personas que tienen una enfermedad de ese tipo. Si no controlan la glucosa en torrente sanguíneo, colapsa el sistema. Lo que nosotros tenemos es un sistema de regulación. Inmediatamente el incremento de glucosa en torrente sanguíneo dispara insulina y las células empiezan a captar la glucosa del torrente sanguíneo para evitar que su pobre hígado colapse. Al captar toda esa glucosa, pues se va a degradación, se va a acetilcoenzima y se va a grasita. Luego se va a hacer grasita para evitar que nos muéramos de manera inmediata, pues a la larga, pues todos vamos para allá. Entonces, es difícil que pase. Si pasa es porque hay algún desequilibrio o una enfermedad. Entonces, antes de pasar, ya faltan 2 minutos, antes de pasar a esto para no cortarlo en los parámetros cinéticos, ¿alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Sí? ¿Por qué en el orden cero no hay una relación entre la velocidad y la cantidad de sustrato? ¿Por qué no hay en el orden cero no hay una relación entre la velocidad y la concentración de sustrato? Por esto, porque no importa cuánto sustrato le ponga, la velocidad ya llegó a velocidad máxima, ya no va a pasar de ahí. Entonces, no importa si yo le pongo 12, 13, 15, solamente se van a formar 10 complejos enzima sustrato. Entonces ya el producto va a ser el que se generó para la velocidad máxima. Va a ser, la velocidad de generación va a ser constante también. O sea, aquí véanlo en función de moléculas producidas por minuto, que sería un término de velocidad. Dejémoslo en que 10 es lo máximo. 10 moléculas por minuto sería lo máximo, ¿no? 10 moléculas procesadas por minuto, es decir, 1 minuto se unen y se liberan. Y después se vuelven a unir, se liberan. Tarda 1 minuto en procesarse. Entonces, yo le pongo 11, pues va a tardar 1 minuto y van a salir 10. Y si yo le pongo 12, pues va a tardar el mismo minuto y van a salir 10. La velocidad siempre va a ser la misma. No importa cuánto más le ponga yo, siempre va a ser la misma. ¿Los demás esperan? Pues esperan, no hay más. Como si les diera a todos aquí unas tijeras y que hicieran monitos. Y les dijera, tienen 1 minuto para hacer. Y les pongo una caja. La velocidad va a ser constante porque todos van a trabajar a la misma velocidad. Y ahí van a estar esperando a que ustedes terminen, las pongan y otra vez. Entonces ahí sí. Bueno, pero por ejemplo, si hay 15 de sustrato y trabajan 10, los 5 que sobran, o sea, cuando acabe de los 10 de convertirse en producto, la velocidad baja. Va a bajar porque ya no va a haber 10, va a haber 5. Va a haber 5. Así es. Pues muy bien. Entonces queda menos de 1 minuto en casa, descansamos 10 y ahorita nos regresamos. ¿Sale? Sí, está bien. Vale. Sí, está bien. A few minutes later. Entonces todo esto de las ecuaciones y de la cinética de saturación es para llegar a estos parámetros que llamamos parámetros cinéticos. ¿En casa me están escuchando? Sí, doctor. Perfecto. Entonces,
KM es el primer parámetro científico que vamos a ver. La definición de KM tal cual viene en el libro es: KM es la concentración de sustrato con la cual se alcanza la mitad de la velocidad máxima. Así viene en el libro, reza el parrafito, y así es como nos lo enseñan. KM es la concentración de sustrato cuando el valor de B es la mitad de la velocidad máxima. Y esto lo podemos ver gráficamente de manera muy sencilla. Quedamos que todas las cinéticas enzimáticas que siguen, bueno, más bien todas las enzimas que siguen un comportamiento de Michaelis-Menten van a seguir este mismo comportamiento. Claro, con valores de Bmax muy distintos, pero el comportamiento va a ser el mismo. Si la enzima se comporta como una cinética Michaelis-Menten, lo que significa es que sigue este comportamiento. Como les dije, el parámetro de velocidad máxima es muy sencillo de entender. Es la velocidad a la máxima que puede llegar un par enzima sustrato. Si yo determino que este valor, por ejemplo, es 100, pues la mitad es 50, ¿no? Si yo digo que la mitad es 50, pues aquí trazo una línea y ahí bajo, y este valor de sustrato es igual a Km. Y aquí se cumple la definición, ¿no? Km es la concentración de sustrato con la cual se alcanza un medio de la velocidad máxima. Y así se definió ese parámetro. Pero va más allá de eso, porque Km es una medida de afinidad de la enzima por el sustrato. Entre más pequeño es el valor de Km, más afín es la enzima por el sustrato. Otra vez, entre más pequeño es Km, más afín es la enzima por el sustrato. ¿En casa todo bien? ¿Sí me están escuchando? ¿No activa el micrófono? Sí lo escuchamos, doctor. Ah, muy bien, pues no me contestan. Ya me había asustado. Es que estoy perdida, doctor. Muy bien. ¿Podría volver a repetir esa parte, por favor? Km es una medida de afinidad. Entre más pequeño es el valor de Km, más afín es la enzima por el sustrato. Vamos a ver si puedo dibujar aquí bien algo. Más o menos así. Supongamos dos cinéticas o dos cinéticas donde la enzima es la misma. Vamos a llamarla enzima 1. Pero la enzima tiene un sustrato 1 y la enzima también, además, tiene un sustrato 2. Entonces, realizo dos cinéticas. Este sería E1 y este sería E2. La velocidad máxima para las dos cinéticas es la misma, se alcanza la misma velocidad máxima. Se puede ver aquí que llegan ahí a la misma velocidad máxima. Pero, si esta es la velocidad máxima, la mitad está por aquí. Para E1 vamos a tener un valor de Km y para E2 vamos a tener un valor distinto de Km. ¿Cuál enzima o cuál par enzima sustrato tiene mayor afinidad? ¿E1S1 o E1S2? ¿La que tenga menor valor? La que tenga menor valor, esta, ¿no? Entonces, este par es más afín. ¿Por qué? Porque a menor concentración se alcanza la velocidad máxima, comparada con esta que necesita más concentración de sustrato para alcanzar la mitad de la velocidad máxima. Entonces, por eso es una medida de afinidad. Y eso lo podemos ver también. Y además Km es la constante de Michaelis-Menten. Así viene en el libro también. Constante de Michaelis-Menten. No hay pierde porque es Km. Entonces, también matemáticamente tiene un significado. Como Km es la concentración de sustrato a la cual se alcanza un medio de la velocidad máxima. Si yo cito aquí S, pues van a ver que al final B es igual a B max sobre 2, o la mitad de la velocidad máxima. Entonces, más bien, aparte de esta definición, que es la del I, que es matemáticamente, Km vamos a tenerla en cuenta como una medida de afinidad, y Km va a ser constante para un par enzima sustrato, es decir, cada par enzima sustrato va a tener un valor de Km, y eso nos va a hablar de su afinidad. ¿Por qué hablamos de afinidad? Miren, aquí les tengo una tablita de valores de Km para diferentes enzimas y sustratos. La exocinasa del cerebro, que lleva a cabo la primera reacción de la glucólisis de glucosa más ATP, nos glucosa 6-fosfato más ADP. Esta reacción lleva a cabo esta enzima. Tiene como sustratos, pues obviamente, ATP y glucosa.
pero además también puede unir fructosa. Y tenemos que aquí para el par hexocinasa ATP, la KM es 0.4. Para el par hexocinasa glucosa, la KM es 0.05. Y para el par hexocinasa fructosa es 1.5. ¿Para qué sustrato la enzima es más afín? La glucosa. Para la glucosa, porque el valor es el más pequeñito. Y el menos afín sería el más grande, que sería la fructosa. No tiene tanto sentido comparar entre enzimas. Es decir, de aquí podremos decir que la más afín es esta, ¿no? Y la menos afín es esta. Pero estamos hablando de pares enzimas sustratos totalmente distintos. Es más útil comparar el valor de Km entre pares enzimas sustratos, es decir, una misma enzima y distintos tipos de sustrato. ¿Sale? Entonces, es sencillo de entender, no hay mayor problema. Y cada enzima, por ejemplo, estas un solo sustrato, pues solo tienen un valor de Km y es así como trabajan. Quiere decir que esta concentración de sustrato van a alcanzar la mitad de su velocidad máxima. ¿Y ya? Por ejemplo, de la quimiotripsina, estos dos sustratos, ¿cuál es más afín? ¿El primero o el segundo? El segundo, que es de 2.5 y 108, parece que es muy alto. Muy bien, entonces no hay mayor problema para KM, ¿verdad? Para Bmax, pues es más sencillo aún. Entre más alto es el valor de Bmax, pues más es la velocidad máxima. Y ahí no hay pierde. Lo que sí es interesante es que Bmax es un valor teórico. Como se calcula a partir de valores cinéticos, Bmax es un valor teórico que nunca es alcanzado. En la realidad, las enzimas trabajan un poquito menos que el valor de la velocidad máxima, pero supone que es la velocidad máxima teórica que se puede alcanzar. Y ahí no hay pierde, es lo máximo que se puede alcanzar. Y entre más grande es, mejor es la velocidad máxima, ¿no? Y ya. Eso es todo lo que hemos visto. Y pues lo que seguiría es determinaciones de los valores de Km y Bmax. Pero les digo, aquí no tendría, aquí ya es más matemático el asunto. La forma de determinarlo es experimentalmente tenemos que tener valores de Bmax, de velocidad contra concentración de sustrato y hacer gráficas. Para Lineweaver-Burk, que sería esa linealización, luego alguien más hizo otra linealización, que es la de Eddie-Hofstee, y una línea recta y así. Pero pues para fines médicos, o más bien en medicina, pues lo importante sería, pues nada más tener los valores de las actividades enzimáticas, para las enzimas de importancia médica. Creo que en medicina, que no sé si tengan un módulo de clínica, de determinaciones clínicas o análisis clínico. Ahí es cuando van a ver de manera bien puntual las enzimas que son utilizadas en medicina para diagnóstico y para predecir o tratar de predecir el desarrollo de una enfermedad. Como que vi que levantó su mano. Muy bien, entonces no hay dudas de los parámetros cinéticos Km y Bmax. Todo bien hasta ahí. ¿Sale? Eso es lo importante de todo eso. Todo eso solamente es lo importante. Ya no se les olvida, ¿me lo prometen? Muy bien. Entonces, el efecto del pH sobre la actividad de una enzima, obviamente la forma en la que se acomodan los residuos de aminoácidos en la estructura tridimensional de la enzima depende del medio que lo rodea. Ya vimos que el cambio del pH es función de la concentración de iones de hidrógeno que contiene una solución o de sustancias que son capaces de ceder o aceptar protones. El pH, más bien una enzima va a tener un pH al cual puede actuar con una velocidad o con su máxima actividad. Si se mueve de ese pH, pues va a desnaturalizarse la enzima o se van a provocar cambios en la estructura tridimensional de la proteína o de la enzima. Esto es porque las cargas de los aminoácidos, ya vimos, y la carga de los núcleos laterales de los residuos de aminoácidos pueden ser susceptibles a ionizarse dependiendo del pH de la solución. La estructura tridimensional depende del pH. Entonces, la mayoría de nuestras enzimas
trabajan a pH cercanos a la neutralidad debido a que el entorno celular, el citosol, es pues ligeramente cercano a la neutralidad, pero no todas, no todo es el citosol dentro de las células, sobre todo todas las células eucariotas tienen organelos, cada organelo es una función determinada y los entornos dentro de los organelos pues, son totalmente distintos. Por ejemplo, las enzimas mitocondriales trabajan a pH ligeramente ácidos porque el pH de la mitocondria es ácido. La concentración de protones dentro de la mitocondria es distinta a la concentración de protones fuera de la mitocondria. Entonces, eso provoca que el estado de ionización dentro de la mitocondria sea el adecuado para que las enzimas mitocondriales funcionen. Lo mismo ocurre con la temperatura. La temperatura tiene una correlación con la velocidad de la enzima, aunque al igual que las reacciones químicas, la temperatura parece aumentar la velocidad de ciertas enzimas, siempre llegamos a un punto donde ya es demasiado. Llegamos a una desnaturalización, por ejemplo, tenemos una temperatura óptima y el comportamiento para la actividad de las enzimas siempre es con respecto a lo que quieran, pH, temperatura, por ejemplo, para pH vamos a tener un óptimo y abajo y arriba de ese pH vamos a tener desnaturalización o pérdida de actividad. Para la temperatura es lo mismo, la temperatura óptima es a la cual la enzima está en su mejor estructura tridimensional o lo más estable y fuera de esa temperatura pues hay un pérdida de función. Esto es lo que platicamos al principio sobre la temperatura y obviamente también para la temperatura hay una forma de establecer una relación que esto tampoco lo vamos a ver, que es la ecuación de Arrhenius para la relación temperatura-actividad enzimática. Muy bien, vamos a dejarle hasta aquí con este tema. ¿Alguna duda con esto? Doctor, entonces el tema nada más nos quedamos como con las definiciones de KM y de las velocidades máximas. KM, velocidad máxima, pues sí, lo de cinética, que es la velocidad, la determinación de la velocidad de una enzima. Ok, Sí. Pero gracias. Perfecto. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Será otro tema pertinente para...? De aquí yo creo que ya cuento unas 30 preguntas para su examen. No de este tema, sino de todo lo que hemos visto. Fácil salen unas 30, mínimo. Si vemos otro tema, pues vemos otras 5 preguntitas. Y así nos vamos hasta que ya sean demasiadas. Sí, doctor. Ya con esas. ¿Y qué hacemos? Empezamos otro tema, así nada más. Bueno, vamos a ver. Yo digo que hay que repasar todos de nuevo. Desde el principio, ¿no? Yo apoyo esa idea. No sé si en realidad 2 horas, ¿por qué está parado esto? ¿Cómo me está diciendo esto? No sé si las 2 horas que tenemos programadas para el jueves son suficientes. Yo espero que sí, que no tengan tantas dudas. ¿O si tienen muchas dudas? ¿No? Bueno, vamos a la parte aplicada de esto. Enzimas en medicina. Ya vimos por qué son importantes las enzimas. Llevan a cabo todas las funciones de los organismos. Todas las funciones se cumplen porque las enzimas trabajan de manera adecuada. Obviamente hay enfermedades relacionadas con sistemas enzimáticos. Donde fallan los sistemas enzimáticos, hay una serie de enfermedades que se conocen como síndrome de inestabilidad cromosómica. Yo creo que eso lo van a ver en genética, lo tendrán que ver en genética. Ese síndrome de inestabilidad cromosómica viene por una mutación en el sistema de reparación de errores durante la replicación del material genético. Nosotros estamos conformados por miles de millones de células. Esos millones de células cada cierto tiempo se cambian, se copian, se renuevan. Las de la célula cada 8 horas se están replicando de manera activa.
creo que son 2 meses, tenemos un hígado formado por células totalmente distintas a las del hígado de hace 2 meses, o sea, se va renovando el sistema. Cada tipo celular tiene, o cada órgano y tejido tiene su propio tiempo de replicación celular, está diferenciado, lleva a cabo sus funciones propias. Los errores que ocurren durante la replicación del ADN ocurren de manera espontánea, quiere decir que durante el copiado del material genético la enzima se equivoca. Si la enzima se equivoca, tiene un primer mecanismo que se llama proofreading o prueba de errores. Se equivoca, pone una base que está chueca, en lugar de tener 2 enlaces de hidrógeno, mete una que tenía 3 y se atora. Se regresa, corta y pone la que sigue. Ese es el primer sistema de reparación de errores. De vez en cuando hay una cuestión bien chistosa que se llama tautomería. Esa tautomería hace que la enzima, la base, cambie químicamente y se vuelve un isómero. Ese isómero hace un emparejamiento malo y ese error sí persevera, se crea una mutación por un error así espontáneo de la replicación del material genético. Tenemos un sistema, bueno, tenemos varios sistemas de reparación de errores, que es una serie de enzimas que hacen y van, checan, reconocen un error, cortan un pedazote y aprovechan la complementariedad de las bases para ir pegando. Y esa funciona. ¿Cómo sabemos que funciona? Pues estamos vivos. Aquí estamos, no tenemos ninguna enfermedad, o sí, pero no grave, no degenerativa, y eso quiere decir que los sistemas de reparación de errores funcionan. Imagínense qué sucedería si una persona nace con una mutación en el sistema de reparación de errores que no le permite que el sistema reconozca esos errores. La cantidad de mutaciones sería acumulativa. Son los niños burbuja, síndrome de inestabilidad cromosoma o xeroderma pigmentosa. Son más propensos a daño ultravioleta. Cuando ustedes salen al sol, la luz ultravioleta causa dimerizaciones de las timinas las junta y les hace un enlace covalente. Tenemos el sistema de reparación de errores que lo reconoce, le corta y lo pega y lo compone. Esos niños no tienen ese sistema, está deficiente. Empiezan a acumular mutaciones, no viven más de 15 años por la cantidad de mutaciones tan excesivas que tienen. Sistema inmune debilitado, propensos a cáncer, principalmente cáncer de piel. Entonces vean la importancia de la actividad de la enzima. No es que no existe la enzima, porque la enzima existe. No funciona a la velocidad que debería de funcionar. El daño en el sistema de reparación de errores provoca que la velocidad de reparación de errores baje a la mitad. Eso provoca que las mutaciones vayan siendo acumulativas. Entonces, ese es un ejemplo de un fallo enzimático. Y esta sería una enfermedad congénica, es rara, es autosómica, es recesiva. Los padecimientos creo que andan de 1 en 100,000 y en ciertas partes del mundo pues es un poquito más grave. Entonces, esos son daños que están ahí en el ADN, que van siendo transmitidos por generaciones porque son autosómicos recesivos. Quiere decir que hay portadores no sintomáticos, pero cuando tienen descendencia, pues es la descendencia la que presenta la enfermedad. En medicina tenemos que las enzimas, al ya conocer las funciones enzimáticas, pues nos pueden servir para medir el progreso de una enfermedad o para poder diagnosticar una enfermedad. Cuando hay un fallo en un sistema, hablemos de un tejido o un órgano, puede haber un cambio en las enzimas que se producen o que están mal localizadas las enzimas, es decir, una enzima pancreática que se encuentra en sueros sanguíneos porque hay un daño en el páncreas, ¿no? O si hay una enzima hepática también en suero sanguíneo en concentraciones elevadas, pues quiere decir o puede significar que puede existir daño hepático. Entonces, esas enzimas nos pueden servir como indicadores de una posible enfermedad o como marcadores de enfermedades. Entonces, regularmente las que se estudian son las enzimas de hígado, las enzimas pancreáticas, las enzimas musculares, y también hay enzimas como reactivos químicos y enzimas como agentes terapéuticos. Aquí, pues, ¿para qué se usan? Para diagnóstico y seguimiento de las enfermedades. Como reactivos analíticos, ya vimos este ejemplo, la glucosa en torrente sanguíneo con ese aparatito que le pican el dedo, sale la gotita, se la ponen en el papelito, tiene 2 enzimas, una glucosa oxidasa y una peroxidasa. La glucosa oxidasa transforma la glucosa en ácido glucurónico
y se libera peróxido de hidrógeno, y la peroxidasa reduce, más bien oxida el peróxido de hidrógeno a oxígeno y mide un cambio en la corriente eléctrica y eso lo transforma a unidades de glucosa. Entonces, como agentes analíticos. Y también les pueden dar, dependiendo de los padecimientos, ciertos pacientes pueden ser tratados con enzimas. No conozco a nadie que tome enzimas. Muy bien. Entonces, las enzimas tienen, dependiendo de su función, como ya lo hablamos, una localización celular específica. Cada enzima cumple una función dentro de un caminito, una vía metabólica. Tenemos aquellas enzimas que se encuentran pues localizadas en el interior de la célula, pero son una localización específica en un organelo, es decir, son enzimas y que se están desarrollando su actividad en el citosol, estas son enzimas citosólicas. Sabemos entonces también que las vías metabólicas que actúan en el citosol pues son la glicólisis, la vía de las pentosas fosfato, la vía de síntesis de ácidos grasos. Esas vías son específicas para el citosol. Tenemos otras enzimas que son mitocondriales, las enzimas del ciclo del ácido cíclico o el ciclo de Krebs. La degradación o beta-oxidación de ácidos grasos o la oxidación del piruvato ocurren en la mitocondria. Otras están exclusivamente en el núcleo, como las DNA o RNA polimerasas, y otras en el lisosoma, que son complejos de degradación de macromoléculas. Cada enzima cumple una función específica dependiendo de su organelo. Pero además de eso, pues vamos a tener aquellas aquellas enzimas que son secretadas para cumplir su función fuera de la célula. Por ejemplo, las enzimas digestivas, la alfa-amilasa, las enzimas quimiotripsina, tripsina y elastasa, que se encargan de degradar las proteínas que nosotros ingerimos en nuestros alimentos, y en el estómago y en el intestino delgado, la acción de esas enzimas pues es donde llevan a cabo su función. Imagínense que una proteasa no llevara su función dentro de la célula, digo, fuera de la célula, sino dentro, pues se comería a la propia célula. Es por eso que ya hablamos, no hemos hablado, ¿verdad?, de los hemógenos. ¿Hablamos de los hemógenos? ¿No, verdad? Más adelante vamos a hablar de los hemógenos. Tienen, como son, digamos que peligrosas, las proteasas no pueden actuar dentro de la célula, tienen que actuar en el estómago o en el intestino, se sintetizan como un hemógeno y tienen que procesarse, tienen que cortarse para activarse, pero eso lo vamos a ver más adelante. Muy bien, seguimiento y diagnóstico de las enfermedades. De esto, no sé si preguntarle. No, ¿verdad? Dice su compañera que no. Yo digo que no. Yo digo que no tampoco, porque es muy específico, y hacerlos que se aprendan para qué es cada enzima, pues no, más bien lo vemos como algo de cultura general. Ustedes, claro que están en la obligación de investigar más, y supongo que lo van a ver más adelante, porque pues aquí sí sería de aprendérselas. Las enzimas de hígado. El hígado tiene funciones muy específicas. Es el que se encarga de manejar la degradación de ciertos medicamentos. Se encarga también de la distribución de glucosa en torrente sanguíneo, es el que maneja la concentración de glucosa en torrente sanguíneo. Y el metabolismo, síntesis y degradación de ciertos aminoácidos. Recuerden que tenemos la capacidad de sintetizar algunos aminoácidos y otros tenemos que consumirlos de la dieta. La síntesis de esos aminoácidos se lleva a cabo en el hígado. Entonces, por eso que el hígado es un órgano muy, muy, bueno, todos son importantes, obviamente, si no, no estarían ahí, pero el hígado es especialmente importante porque lleva a cabo mucho trabajo. Entonces, las enzimas que se monitorean en hígado son las aspartato aminotransferasas, alanina aminotransferasa, alfa-glutamil transferasa. Las primeras tres son relacionadas con el metabolismo de aminoácidos, la fosfatasa alcalina, que se encarga de transferencia de grupos fosfato, y la 5' nucleosidasa. Estas se monitorean. ¿Qué tipo de padecimientos podemos encontrar respecto a las relaciones o las cantidades de aspartato aminotransferasa presentes en una muestra? Esta enzima se puede encontrar con estos abreviaturas AST, GOT, son las mismas, aspartato aminotransferasa. Tiene piridoxal 5-fosfato como grupo prostético, que es la parte no proteica de la enzima, que se encarga de también la actividad.
Y las fuentes esta enzima son principalmente el hígado, pero está también distribuida en todos los tejidos, músculo cardíaco, hígado y músculo esquelético en mayores concentraciones, riñones, páncreas y eritrocitos en menores concentraciones. ¿Esta enzima qué hace? Transfiere grupos amino de un aminoácido a otro. Para la síntesis de aminoácidos, las transferasas son especialmente importantes. Por ejemplo, este es el 2-oxoglutarato. Este 2-oxoglutarato sirve para la síntesis de glutamato y el aspartato es quien les dona el grupo amino. El amino se transfiere de aquí a aquí y se transforma este aspartato en oxaloacetato. Este se puede ir a gluconeogénesis, sirve para la síntesis de glucosa, y este ya es glutamato, que también puede servir para la síntesis de otros aminoácidos. Esa es la función de la enzima, principalmente en hígado. Las diferencias en las concentraciones de la enzima, sobre todo en la relación con otra enzima relacionada con la transferencia de grupos aminos, puede indicar varios padecimientos, por ejemplo, hepatitis viral, distrofia muscular si está presente en de músculo esquelético, o infarto agudo al miocardio, indicativo de enfermedades cardíacas, o falla cardíaca en general. Entonces, sirve para identificar este tipo de padecimientos. La alaninoaminotransferasa tiene dos abreviaturas y está presente en todos los tejidos, pero en mayor concentración también en el hígado, porque también es una transferasa de grupos amino. Le transfiere de la alanina a la oxoglutarato y nos da piruvato y glutamato. Otra vez se va hacia gluconeogénesis y sirve para la síntesis de otros aminoácidos. Y esta se evalúa en relación al aspartato aminotransferasa, que es otra enzima que se encuentra principalmente en hígado. Es la aspartato aminotransferasa. Y esta está presente en mayor concentración, la alanina aminotransferasa, cuando hay una inflamación aguda, por ejemplo, algún desorden hepático. Y lo que se evalúa entonces es la vida media aquí. Las enzimas, al igual que las proteínas de todo nuestro organismo, tienen una vida media, es decir, no son eternas. Ninguna molécula en nuestro organismo es eterna, mucho menos las proteínas. Las proteínas tienen un tipo de recambio. Hay unas bien interesantes que duran minutos, es decir, se sintetizan, hacen su actividad y se degradan, y ya, hasta ahí llegó. Su vida media es de minutos. Pero hay otras cuya vida media es de horas, días o meses. Una enzima trabaja cierto tiempo y después es degradada por un sistema bien complejo, bueno, bien interesante más bien, y pues ya hay que sintetizar una nueva, se llama recambio proteico. Por eso es necesario consumir cierta cantidad de proteínas al día. Entonces, las vidas medias se evalúan en función de un significado clínico, es decir, qué tanto cambió la vida media de la enzima. Si la vida media está fuera del rango, quiere decir que hay algún desorden o podría haber algún desorden. Otra enzima es la alfa-glutamiltransferasa, igual una transferasa de grupos amino, y lo que hace es transfiere aminoácidos de un péptido a otro. Transfiere pedacitos de péptidos para formar péptidos más grandes. ¿Dónde está? En hígado, cerebro, en próstata, páncreas y riñón, hígado. Y aquí pues tiene varios significados. Puede ser una obstrucción en el tracto biliar, puede ser producto de la ingesta o la administración de algunos medicamentos como warfarina, fenobarbital, y que no lo conozco. Es indicativo del consumo de alcohol en pacientes con ¿cómo se llama? Alcoholismo. Y durante el embarazo, pues puede haber un cambio. Es normal la actividad durante el embarazo, pero en algunos pacientes con desórdenes ¿cómo se llama? De los huesos, puede haber variaciones en las concentraciones de estas enzimas. Pues como les digo, aquí ya es de buscar específicamente qué están buscando. Aquí no hay más. No van a mandar, por ejemplo, si yo llego con dolor de cabeza, no van a decir, bueno, pues basta
una determinación de enzimas pancreáticas en suero sanguíneo, porque pues, me duele la cabeza, ¿no? No tiene nada que ver. Entonces ya es específica de los desórdenes que desean buscar y de la patología pues, del paciente. Por eso les digo que no creo que sea necesario que lo veamos o que se los pregunte, pero sí tienen ustedes la obligación de pues, verlo más adelante. No saben si lo ven más adelante, sí, ¿verdad? Definitivamente. Ya después ustedes me platicarán de esto. Está interesante. Por ejemplo, esas enzimas musculares. A ver, vamos a las enzimas musculares. Sí, pregnación, glucosidasa. Enzimas pancreáticas. Esta sí es interesante. Las enzimas pancreáticas son solamente dos. Amilasas y lipasas se encargan de la degradación de carbohidratos y la degradación de grasas. Hay pacientes, sobre todo con inflamación pancreática, que se sospecha de inflamación pancreática, porque aquí es cuando llegan con inflamación en esta parte, pues es primero descartar lo más común, que sería colitis, ¿no? En función de eso, si el dolor es muy intenso, pues puede ser o una apendicitis o ya si es localizado, pues un desorden pancreático. ¿Cómo descartan el desorden pancreático? Si no encuentran inflamación del intestino, pues no es colitis. Si no hay dolor localizado para el apéndice y la ecografía pues, descarta que es apéndice, por lo que sigue es un desorden pancreático. Aquí, aparte de hacer la ecografía también para ver si hay una inflamación importante en el páncreas, lo que seguiría es hacer un análisis de las enzimas presentes en torrente sanguíneo, porque se liberan al haber daño en los tejidos, sobre todo en páncreas, las enzimas que deberían de estar ahí localizadas, pues se liberan a torrente sanguíneo. Y ustedes ven las amilasas. Ya no, para que no se les olvide, la amilasa pues cataliza la ruptura de los enlaces. ¿Qué enlaces? ¿Qué tipo de enlaces son las de la almidón? Como que eso es importante. Como que alguien se los podría preguntar. No sé. En casa, ¿ya se les olvidó también? 1,4 glucosídico. Eso, alfa 1,4 glicosídico. Eso, cataliza la ruptura y de los enlaces alfa 1,4. Es normal que se encuentre en orina porque su degradación pues, hace que se vaya para allá. Pero las fuentes son el páncreas y las glándulas salivarias. Es decir, en nuestra saliva secretamos amilasa. Si se encuentra en suero sanguíneo, pues es indicativo de una pancreatitis aguda o de angina. Depende. Por eso es importante el diagnóstico. La lipasa se encarga de la degradación del enlace que une a los ácidos grasos con el esqueleto de glicerol. ¿Cómo se llama el enlace? Como que eso también es importante, ¿no? Como que lo vimos. ¿El enlace de qué, doctor? Enlace que une al ácido graso con el esqueleto de glicerol. No, se une a los aminoácidos. Es un éster. Es un enlace éster. Muy bien, póngase un punto, es que no valen para nada. Ya llevaré un punto en el examen. Y las enzimas musculares, creatina sintasa, que es la encargada de la creatina, seguramente la han escuchado, cuando van al gym ven los botes grandes de creatina, o en la tienda de GNP hay un estante de pura creatina. Iba a decir una palabrota de creatina. Entonces, la creatina se utiliza mucho durante aumento de masa muscular, porque la creatina, su función es guardar los enlaces fosfato y después dárselos al ADP para formar ATP. Entonces, por ejemplo, cuando quieren hacer mucha fuerza para llegar al fallo muscular, regularmente llevan un número de repeticiones con peso máximo y ya, digamos que en la 11 ya no pueden. Cuando toman creatina llegan a 12 o 13. Eso sí sirve la creatina, pero hay que tener mucho cuidado porque su degradación es dependiente de la función hepática. Entonces, la creatina sintasa está presente en músculo, su función se cumple en músculo. La lactato deshidrogenasa, que es parte del metabolismo anaeróbico y la generación de lactato en músculo también está en músculo, y la glicógeno fosforilasa, que se encarga de la degradación de glicógeno en músculo, pues cumplen su función ahí. Cuando hay una distrofia muscular,
es decir, un daño al músculo, puede existir que estas enzimas, en lugar de estar localizadas en el músculo, pues vayan a torrente sanguíneo, pues también daño en el tejido. ¿Qué puede causar una distrofia muscular? ¿Qué se les ocurre? Pérdida de masa. ¿Pérdida de qué, perdón? De masa muscular. ¿Pérdida de masa muscular? No, porque ahí es natural la pérdida de la masa muscular. Tendría que ser severa. Hay infartos también localizados en los músculos. O sea, el infarto al final es una obstrucción, ¿no? O puede ocurrir en corazón, puede ocurrir en cerebro, también puede ocurrir en músculo. Cuando hay un infarto en músculo, una arteria importante se tapa, se deja de irrigar el músculo y el músculo empieza a morir. Esa sección del músculo, eso es bien importante, porque si no se detecta a tiempo, la necrosis en el músculo puede ser tan severa que afecte a los tejidos circundantes y tenga que amputar ese miembro. En caso de que se detecte, pues se puede romper la obstrucción y salvar el músculo, y si ya está dañado, pues quitar el músculo, que es más dolorosa la recuperación. Pero estas enzimas se monitorean entonces cuando existe ese tipo de padecimientos. Aquí lo interesante es que las enzimas de las creatinas sinasas tienen una composición bien interesante. Por ejemplo, tienen isocimas, que es una enzima que proviene de un gen diferente que cumple la misma función. Es decir, cerebro tiene una creatina sinasa, y músculo tiene una creatina sinasa. La composición presente en las muestras pues, puede variar. De cerebro, este es cerebro músculo y esta es exclusiva de músculo. Las variaciones en las composiciones de las isocimas pues pueden ser elevados en desórdenes del sistema nervioso central, o enfermedades relacionadas con desórdenes del sistema nervioso central. Por ejemplo, hace sentido que esta sinasa de cerebro sirva para diagnosticar este tipo de padecimientos, ¿no? Que son relacionados con el sistema nervioso central. Esto que es mitad músculo, mitad cerebro, pues está relacionado con un infarto al miocardio, y un daño al músculo esquelético o al miocardio, pues se encontrarían pura isocima muscular. Y aquí lo de slow moving o fast moving es respecto a la electroforesis. En el sistema de detección es por peso. Si se mueve rápido o se mueve lento, hace relación a esto. Que les digo que yo creo que tiene mucho que ver todavía con esto. Y pues el significado clínico ya lo vimos: infarto agudo al miocardio, distrofia muscular, y las variaciones de las concentraciones de los niveles de creatinas sinasas musculares y de cerebro, pues cambian con respecto al tiempo del padecimiento. Es decir, se hacen cinéticas. Voy a una cinética para que la vean. Miren, esas son las enzimas en suero, la actividad de enzimas en suero presentes después de un infarto. Mioglobina, creatina sinasa, la fracción muscular y de cerebro. Esta no la conozco. Es alanina aminotransferasa y lactato deshidrogenasa. El seguimiento que se hace de las actividades enzimáticas con respecto al tiempo del padecimiento. Se puede ver si está progresando de acuerdo si está progresando favorablemente, esta es la cinética que debería
la enzima, pero ¿cómo la buscan? ¿Cómo se imaginan? ¿Cómo se imaginan? ¿Qué? Con el sustrato, ¿no? Se mediría la actividad, no pueden, aquí no es que podamos, no es como en el microscopio, que podemos ver a los microorganismos y distingue una bacteria de un hongo, ¿no? En actividad enzimática lo que tienen que hacer es probar la actividad de la enzima. Le pongo un sustrato específico y mido un producto, y mido actividad. La actividad de la enzima está directamente relacionada con la presencia de la misma. Entonces, si yo quiero medir una enzima, saber cuánta enzima hay, la tengo que relacionar específicamente con su actividad. Y así, de esta manera, la actividad me dice la presencia o la ausencia de una enzima en una muestra. Así de sencillo. Entonces, si ya saben eso, ya están hechos. ¿Alguna duda en casa? Esto de las enzimas a nivel médico, ¿lo va a poner en el examen? No. Es como la parte de aplicación ya de lo que vimos de enzimas. O sea, todo lo que vimos Se agradece. era para llegar a que si quieren determinar la presencia de una enzima en una muestra, tienen que conocer su actividad forzosamente. Si no la conocen, pues no. A ustedes no les va a tocar a menos de que vayan a investigación. O sea, la mayoría de los alumnos, estudiantes de medicina, pues prefieren ejercer su profesión, es decir, dedicarse al diagnóstico en una especialidad o en cualquier otro campo, pero pocos van a especialidad en doctorado o hacer un posgrado con respecto a investigación y desarrollo de nuevos, no sé, procedimientos, descubrimientos científicos. Sería interesante que alguno de ustedes se animara hacia esa parte. ¿No les llama la atención? ¿Sí? No. Muy bien. Entonces, jóvenes, último tema. El último tema es el de mañana y hasta ahí llega el examen para no hacerlo más largo. Transporte. Transporte a través de membranas. Está sencillo también. Por favor, de su libro de bioquímica favorito, lean Transporte a través de membranas. Me preocupa qué vamos a hacer el miércoles 3 horas y ya terminamos los temas de este primer examen. Doctor, ¿Qué pasó, doctor? ¿podremos repasar desde el miércoles? ¿Podemos repasar desde el miércoles? Sí, yo creo que sí. Podemos repasar desde el miércoles. Nos vamos lento y vamos revisando. La idea es sencilla. Ustedes estudian, yo les pregunto, si no me contestan, yo no les ayudo, porque su responsabilidad principal es estudiar. ¿Sale? Yo los puedo ayudar antes como ustedes se dejen. Si no tienen preguntas, si no me responden, pues quiere decir que nada más están esperando a que yo les diga, esto va a venir el examen, esto va a venir el examen. Y eso, muchachos, no lo puedo hacer. ¿Vale? Muy bien. Entonces, nos vemos mañana para transporte a través de membranas. Gracias, doctor. Nos vemos, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.